El firmamento nocturno se desgarra en absoluto silencio. Las constelaciones que la humanidad ha observado durante milenios se retuercen de golpe, arrastradas hacia un remolino oscuro que deforma el tejido mismo de la realidad. No hay sirenas de advertencia. No hay comunicados de emergencia en las pantallas. Una sombra densa, fría e invisible, cargando el peso de incontables estrellas muertas, acaba de perforar la frontera de nuestro sistema solar. La luz del sol se curva, los océanos terrestres se alzan en mareas kilométricas y la corteza del planeta comienza a crujir bajo una tensión insoportable. Las leyes inquebrantables de la física dictan que ninguna entidad con masa puede viajar exactamente a la velocidad de la luz. La teoría de la relatividad es implacable al respecto. Sin embargo, la bestia gravitacional que nos acecha se desplaza a un 99,99% de ese límite universal. A semejante velocidad extrema, la destrucción no es un proceso gradual que permita la huida. El cataclismo se desata en un parpadeo tan efímero que la red neuronal de tu cerebro no tendría el tiempo biológico necesario para procesar el miedo o el dolor. La aniquilación de todo lo que conocemos es total, perfecta e instantánea. En los próximos minutos, diseccionaremos la anatomía de esta catástrofe cósmica a través de 4 niveles de devastación progresiva. Primero, observaremos el caos provocado por un agujero negro de masa estelar mientras atraviesa nuestro vecindario planetario, desfigurando las órbitas de los gigantes gaseosos antes de acercarse a nosotros. Después, reduciremos la escala visual pero aumentaremos la rareza al enfrentarnos a un agujero negro primordial. Hablamos de una reliquia del origen del universo, diminuta como una moneda pero tan pesada como nuestro propio planeta, cruzando la Tierra como un proyectil imparable. El tercer nivel nos arrastrará al terror absoluto de una colisión frontal. Aquí exploraremos el macabro proceso de la espaguetización, un evento extremo donde el tiempo mismo parece detenerse alrededor del horizonte de sucesos mientras la materia es desmembrada átomo por fuerzas de marea incomprensibles. Para terminar este recorrido, alzaremos la mirada hacia la monstruosidad más inmensa jamás documentada en la oscuridad del espacio profundo. Hablamos de un agujero negro supermasivo de dimensiones tan absurdas que su simple presencia a miles de millones de kilómetros de distancia bastaría para arrancar a la Tierra de su órbita y condenar a nuestro mundo a vagar en la oscuridad y la congelación eterna. Bienvenidos a la época del cosmos. Mi propósito es desentrañar junto a ustedes los fenómenos más violentos y hermosos que esconde el vacío sideral. Si encuentras fascinante la brutalidad y el misterio del universo, te invito amablemente a suscribirte al canal y encender la campana de notificaciones. Es la manera perfecta de acompañarnos en estos viajes hacia lo desconocido y asegurar tu lugar en nuestra próxima expedición astronómica. Prepárate bien, porque el abismo nos está mirando fijamente. El límite exterior de nuestro sistema solar, una vasta región helada rebosante de cometas y cuerpos rocosos conocida como el cinturón de Kuiper, se convierte en el primer escenario de una alteración física sin precedentes. Una entidad masiva y silenciosa perfora esta frontera invisible a una velocidad vertiginosa. Se trata de un remanente estelar ultradenso, el núcleo colapsado de una antigua estrella gigante que, tras agotar su combustible nuclear, implosionó bajo su propia gravedad. Este objeto concentra una masa equivalente a 10 veces la de nuestro Sol en una esfera asombrosamente minúscula, con un diámetro que apenas alcanza los 59 kilómetros. Es una aberración cósmica del tamaño de una ciudad pequeña, pero dotada de una atracción tan extrema que el mismo tejido del espacio y el tiempo se desgarra a su paso. La presencia de este intruso oscuro se anuncia de una manera visualmente perturbadora antes de que cualquier fuerza física golpee los planetas interiores. A medida que avanza por el vacío, su inmensa gravedad actúa como una lupa cósmica colosal. La luz proveniente de las galaxias y estrellas ubicadas detrás del objeto no viaja en línea recta, sino que se curva violentamente alrededor de su borde invisible. El firmamento nocturno comienza a deformarse. Los puntos luminosos se estiran formando arcos brillantes y anillos espectrales que giran en un espejismo aterrador. Este fenómeno, un testimonio puro de la relatividad general, distorsiona la constelación de estrellas familiares, creando un remolino óptico que avanza implacablemente hacia el corazón del sistema solar. El primer encuentro catastrófico ocurre al cruzar la órbita del gigante gaseoso del sistema. Júpiter, con su colosal masa y su intrincada corte de lunas, se enfrenta a una fuerza que empequeñece su dominio gravitacional. El intruso no necesita impactar directamente para desatar el infierno. Al pasar a una fracción de la velocidad de la luz cerca del planeta, las fuerzas de marea generadas son de una magnitud incomprensible. La inmensa atracción diferencial tira de la atmósfera joviana con más fuerza en el lado cercano que en el lado opuesto. Bandas enteras de nubes de amoníaco e hidrógeno son arrancadas violentamente de la superficie del planeta.
Un río de gas incandescente se eleva en espiral hacia el vacío, capturado por la insaciable atracción del visitante. Este material robado no cae directamente en la oscuridad absoluta, sino que comienza a girar frenéticamente alrededor del horizonte de sucesos, formando un disco de acreción abrasador. La fricción extrema entre las partículas de gas aceleradas a velocidades cercanas a la luz calienta este disco a temperaturas de millones de grados, emitiendo un torrente letal de rayos X y radiación gamma que ilumina brevemente la silueta del destructor. Mientras tanto, el delicado equilibrio orbital de Júpiter se hace añicos. Sus lunas más grandes son expulsadas de sus trayectorias como si fueran simple metralla cósmica, lanzadas hacia la oscuridad interestelar o condenadas a estrellarse entre sí. La trayectoria letal continúa su curso hacia el interior, encontrándose con la órbita de Marte. El planeta rojo, siendo considerablemente más pequeño y frágil, sufre una disrupción estructural inmediata. La onda de choque gravitacional somete a la corteza marciana a una tensión tectónica para la cual no tiene defensa. Valles y cañones antiguos se abren aún más, mientras la roca sólida se agrieta bajo el tirón invisible. Aunque el planeta no es engullido, la inercia de su movimiento orbital se ve brutalmente alterada. Marte es arrancado de la zona de confort que ha ocupado durante miles de millones de años, arrojado hacia una nueva trayectoria errática que lo acerca peligrosamente al ardiente Sol o lo destierra hacia las profundidades heladas del sistema exterior. Finalmente, la sombra de la aniquilación se proyecta sobre nuestro mundo. El acercamiento no es un choque frontal, pero en escalas cósmicas, rozar el vecindario terrestre a esa velocidad es una sentencia definitiva. El primer escudo en caer es nuestro fiel satélite natural. La gravedad de la Tierra es absolutamente insuficiente para retener a la Luna frente a la atracción monstruosa del visitante. En cuestión de minutos, la Luna es arrancada de su órbita con una violencia inaudita, arrebatándonos de golpe el ancla gravitacional que estabilizaba el clima y las mareas de nuestro planeta. El cielo nocturno pierde su faro plateado, dejando un vacío desolador. Casi simultáneamente, la estructura misma de la Tierra comienza a ceder. La corteza terrestre, compuesta por placas tectónicas en constante y lento movimiento, es forzada a doblarse y estirarse como si fuera plástico maleable. La gravedad diferencial del objeto errante jala la superficie del planeta enfrentada a él con una ferocidad abrumadora. Las fallas geológicas de todos los continentes ceden al unísono. Un coro de terremotos de magnitudes que superan cualquier escala sismológica registrada fractura la tierra firme. Las cadenas montañosas colapsan mientras nuevas grietas abisales se abren tragando ciudades enteras. Los océanos, respondiendo al mismo tirón titánico, se agrupan formando montañas de agua de kilómetros de altura. Estas mareas apocalípticas son arrastradas por la superficie del globo, barriendo llanuras costeras y borrando cualquier rastro de civilización bajo un muro de presión hidráulica aplastante. A la par de la devastación mecánica, desciende el castigo térmico. El disco de acreción, alimentado por los restos de Júpiter y brillando con una intensidad radiactiva cegadora, baña nuestro planeta con un pulso de energía esterilizadora. La capa de ozono es barrida al instante. La atmósfera superior se incendia y los océanos que no han sido desplazados por las mareas comienzan a hervir en su superficie, envolviendo al globo en una gruesa capa de vapor supercalentado y ceniza volcánica. El cruce dura una fracción de tiempo absurdamente corta. El visitante implacable abandona la órbita terrestre y se pierde en dirección al Sol, dejando tras de sí un sistema solar irremediablemente mutilado. Nuestro planeta sobrevive como una entidad física esférica, pero ha dejado de ser el oasis azul que albergaba vida. Se ha transformado en una roca estéril, fracturada, irradiada y desprovista de su luna, condenada a girar en una órbita tambaleante y elíptica que someterá a los posibles sobrevivientes a inviernos de congelación absoluta y veranos de calor abrasador durante el resto de los eones. El abismo esconde terrores que escapan a la comprensión lógica. Nacido en las fracciones de segundo inmediatamente posteriores al estallido inicial del cosmos, un agujero negro primordial ha vagado en la oscuridad más absoluta durante miles de millones de años. Su génesis no proviene del colapso de una estrella agotada, sino de la compresión de anomalías cuánticas ultradensas en la ardiente sopa del universo naciente. Esta reliquia ancestral es una paradoja física viviente. Su tamaño material, delimitado por el borde oscuro de su horizonte de sucesos, apenas iguala las dimensiones físicas de una moneda común. Sin embargo, en ese espacio microscópico e inescrutable se condensa una masa exactamente equivalente a la de toda nuestra esfera terrestre. La naturaleza diminuta de este objeto lo convierte en el asesino perfecto del firmamento. Carece de un disco de gases brillantes porque no ha devorado materia estelar en eones. Su influencia gravitacional, aunque inmensamente destructiva a corta distancia,
Es demasiado reducida en alcance para perturbar de forma evidente las órbitas de los planetas gigantes gaseosos desde la lejanía. Los observatorios terrestres, las redes de satélites avanzados y los radiotelescopios más sensibles permanecen en un estado de completa ignorancia. Ninguna alarma de colisión se activa en las agencias espaciales. Ningún astrónomo observa anomalías en sus pantallas de monitoreo. La fatalidad se aproxima envuelta en un manto de invisibilidad cósmica perfecta, desplazándose a un ritmo que roza el límite de velocidad universal. El contacto inicial con las capas superiores de la atmósfera terrestre transcurre en el más absoluto anonimato. No se produce un destello cegador en la bóveda celeste diurna ni se dibuja la estela de un meteoro surcando la noche estrellada. Cuando esta anomalía del tamaño de un pequeño disco de metal choca contra la corteza continental, no ocurre un evento de impacto tradicional como el provocado por un asteroide. La roca sólida de la superficie, compuesta de minerales forjados pacientemente durante eras geológicas, no se fragmenta ni sale despedida en forma de escombros humeantes para formar un cráter gigantesco. Simplemente, la materia orgánica, el agua, la tierra y el granito que tienen la inmensa desgracia de encontrarse en la trayectoria perpendicular del objeto son borrados de la realidad empírica. Todo es absorbido y comprimido hacia un punto central de densidad infinita. El intruso invisible perfora el suelo de manera quirúrgicamente limpia, descendiendo en picada hacia las ardientes profundidades. El tránsito de este fantasma devorador a través del diámetro de nuestro globo dura apenas unas cortas centésimas de segundo. En ese suspiro imperceptible del tiempo humano, la bala gravitacional atraviesa la densa capa del manto de silicatos, penetra el núcleo externo de metales líquidos y cruza el núcleo interno endurecido por presiones extremas. A su vertiginoso paso, deja una herida geométrica físicamente imposible de sostener. Crea un túnel cilíndrico de vacío absoluto, del ancho exacto de una simple moneda, que divide el planeta desde un extremo geográfico hasta sus antípodas. El proyectil de gravedad pura emerge por el hemisferio diametralmente opuesto, abandonando nuestra atmósfera con la misma frialdad y silencio con los que llegó, sin haber perdido siquiera una milésima parte de su inercia letal. La verdadera pesadilla para nuestro frágil ecosistema mundial se desata en el preciso instante en que la singularidad se aleja hacia el vacío interestelar. La Tierra acaba de ser atravesada por una entidad compacta que posee exactamente su mismo peso gravitatorio. Durante ese tránsito increíblemente veloz, el interior de nuestro propio planeta experimentó un tirón contradictorio, un estrés mecánico insoportable. Todo el material magmático y rocoso directamente adyacente a la trayectoria de perforación fue arrastrado brutalmente hacia el centro de ese túnel vacío. Al desaparecer repentinamente la influencia del agujero negro invasor, ese conducto microscópico hueco no puede sostenerse bajo el peso aplastante de la corteza y el núcleo. Colapsa sobre sí mismo con una furia implosiva despiadada. Millones de toneladas de roca hirviente y metales supercalentados chocan entre sí de golpe en el vacío recién creado a velocidades supersónicas. Este impacto monumental, ocurrido a lo largo de un eje que atraviesa el mismísimo corazón geológico de la Tierra, genera una onda de choque sísmica de características omnidireccionales jamás registradas. Las violentas vibraciones mecánicas viajan desde la profundidad del núcleo hacia arriba, amplificándose enormemente a medida que alcanzan los estratos menos densos de la corteza superior. Es el equivalente catastrófico a detonar una incalculable carga de energía en el centro palpitante de nuestra morada estelar. La superficie experimenta el castigo absoluto casi de inmediato. A diferencia de un sismo tectónico convencional que focaliza su energía destructiva a lo largo de una falla regional específica, este evento desgarra todo a nivel global y de forma estrictamente simultánea. El suelo firme se levanta con una violencia repulsiva bajo los pies de cada ser viviente. Las megaestructuras urbanas, diseñadas meticulosamente por la ingeniería moderna para resistir oscilaciones laterales moderadas, se pulverizan en el acto cuando la onda de percusión vertical convierte los macizos cimientos de hormigón y acero en polvo irrecuperable. Las cadenas montañosas milenarias se rajan desde sus sólidas bases, provocando avalanchas colosales de roca que sepultan valles enteros bajo escombros. A una escala subterránea, el daño estructural resulta aún más perverso. El motor dinamo de hierro líquido de la Tierra, responsable directo de generar el vital escudo magnético protector que desvía la letal radiación solar, sufre una perturbación hidrodinámica terminal. Las corrientes internas de convección se vuelven erráticas y turbulentas, estrangulando y apagando el campo electromagnético en cuestión de horas. Privada de su escudo natural, la superficie terrestre queda expuesta a los vientos solares abrasadores. Simultáneamente, el frágil rompecabezas de placas tectónicas, que habitualmente se desplaza con lentitud milimétrica sobre el manto viscoso, es sacudido desde abajo con una energía colosal.
Todas las suturas geológicas del globo estallan a la vez. El magma altamente presurizado, buscando desesperadamente vías de escape ante la masiva desestabilización estructural interna, asciende hacia la superficie abriendo inmensas fisuras. Una cadena continua de erupciones volcánicas cataclísmicas estalla a lo largo de todos los continentes y en las oscuras profundidades abisales de los océanos. Las monumentales columnas de humo tóxico y ceniza volcánica oscurecen rápidamente la luz del sol, transformando permanentemente el mediodía en una noche asfixiante y venenosa. La temperatura climática global se desploma a causa del denso invierno volcánico, mientras que la superficie fracturada se convierte en un laberinto infernal de lava ardiente y continentes resquebrajados. Bajo este desolador escenario final, nuestro mundo no es engullido entero ni desaparece en las fauces de una esfera negra. La reliquia primordial asesina prosigue su inalterable marcha hacia las regiones inexploradas de la galaxia, dejando tras de sí un cuerpo planetario destrozado desde sus cimientos más profundos. La raza humana y la inmensa mayoría de la biosfera perecen sin siquiera haber tenido la oportunidad de comprender la naturaleza del evento destructor. La invisibilidad espectral y la celeridad absurda del cruce lo convierten en un exterminio sin advertencias previas. Es una aniquilación dictada por las leyes físicas más densas e inescrutables de la creación cósmica. Nuestro hogar continuará su viaje alrededor del Sol, convertido en una roca geológicamente agonizante, girando eternamente como un monumento mudo a la extrema vulnerabilidad de la vida frente a los monstruos invisibles que rondan el vacío espacial. El espacio vacío frente a nuestro frágil planeta azul desaparece repentinamente. Una negrura antinatural, que abarca un hemisferio entero del firmamento, sustituye a las constelaciones familiares. Nos enfrentamos a la colisión frontal contra un agujero negro de masa intermedia. Este gigante silencioso concentra el peso gravitatorio de cientos de miles de soles en una esfera geométrica cuyo diámetro equivale exactamente a la mitad del tamaño de la Tierra. La muerte ya no es un visitante fugaz ni un proyectil invisible cruzando la corteza terrestre, es un muro de oscuridad absoluta que avanza para devorar nuestro mundo en su totalidad. A medida que la Tierra se precipita hacia este pozo gravitacional infinito a una fracción incalculable de la velocidad de la luz, la percepción misma de la realidad se fractura. La relatividad general dictamina que la gravedad extrema distorsiona el flujo temporal. Para un observador hipotético situado a una distancia segura fuera de nuestro sistema solar, el destino de la humanidad parecería congelarse. Verían a nuestro planeta ralentizar su avance de forma agónica al acercarse al borde de la sombra, como si la imagen de nuestro fin se pausara en una cinta cinematográfica estropeada. El brillo de la Tierra se tornaría rojizo y oscuro a medida que la luz perdiera su energía intentando escapar del abismo. Sin embargo, para los habitantes que miran aterrorizados hacia el cielo asfixiante, el tiempo transcurre con una normalidad cruel. El universo observable detrás de la esfera opaca parece acelerarse frenéticamente, mostrando el nacimiento y la muerte de estrellas lejanas en un parpadeo enloquecido, mientras nosotros cruzamos ciegamente el umbral definitivo. El primer desgarro físico no ocurre en la roca sólida, sino en las capas fluidas que protegen la vida. La enorme fuerza de tracción arranca la atmósfera terrestre de cuajo. El aire que respiramos forma un torbellino ascendente, un puente de gas hiperacelerado que se conecta directamente con el monstruo opaco. Inmediatamente después, los océanos hierven y se levantan en pilares de agua de miles de kilómetros de altura, drenando las cuencas marinas hasta dejar al descubierto los lechos abisales en cuestión de latidos cardíacos. El planeta está siendo despellejado vivo en la inmensidad del vacío interestelar. Entonces comienza el verdadero terror de la física extrema, un proceso letal y fascinante conocido científicamente como espaguetización. Este fenómeno destructivo ocurre cuando la diferencia de la atracción gravitacional entre dos puntos cercanos es abrumadoramente grande. Debido a que la Tierra tiene un volumen físico considerable, el hemisferio que apunta hacia el centro de la singularidad experimenta un tirón infinitamente más violento que el hemisferio opuesto. Nuestro hogar esférico comienza a estirarse inexorablemente, deformándose hasta adquirir la figura de un óvalo macabro. Las enormes placas tectónicas no solo se agrietan, sino que se separan flotando en un mar de magma hirviente que brota desde el núcleo desprotegido. La roca continental maciza se alarga como si fuera masa maleable incandescente, perdiendo absolutamente toda su cohesión estructural milenaria. A nivel biológico e individual, este mismo proceso de fuerzas de marea representa un final horripilante. Si estuvieras de pie mirando hacia el firmamento oscuro, la gravedad que actuaría sobre tu cabeza sería drásticamente mayor que la que tiraría de tus pies anclados al suelo desmoronado. Tu cuerpo físico se estiraría verticalmente sin piedad mientras, de forma simultánea e inevitable, sería comprimido lateralmente desde todas las direcciones.
Los huesos se fracturarían en silencio y los tejidos musculares se separarían en tiras microscópicas irreconocibles. Serías transformado en un hilo de materia subatómica de kilómetros de largo antes de alcanzar la oscuridad absoluta. El consuelo macabro es que el dolor fisiológico sería inexistente, pues la aniquilación de tu frágil sistema nervioso central ocurriría a una celeridad que supera por completo la capacidad biológica humana de procesar impulsos eléctricos. El punto de no retorno, la temida frontera del horizonte de sucesos, traga los restos estirados del globo terráqueo. En esta región fronteriza inescrutable, las reglas fundamentales de la física cuántica y la dinámica planetaria colisionan de manera catastrófica. La materia sólida deja de existir bajo cualquier definición científica aceptada. Las montañas nevadas, los rascacielos de acero y los continentes enteros, ya reducidos a una pasta de átomos desorientados, son despojados de su integridad química básica. Los enlaces moleculares más fuertes del universo se rinden ante la curvatura infinita del espacio. Los electrones son arrancados violentamente de sus órbitas nucleares, y luego, los propios protones y neutrones se deshacen en una sopa elemental de partículas subatómicas palpitantes. El lugar que una vez ocupó un mundo vibrante, rebosante de bosques esmeraldas y civilizaciones bulliciosas, es reemplazado instantáneamente por un túnel ciego de gravedad devoradora. El agujero negro de masa intermedia absorbe la totalidad de la masa terrestre en una fracción de segundo, sumándola a su voraz y oscura contabilidad interna. En el gélido exterior, el único testamento final de nuestra milenaria existencia es un brevísimo destello de radiación de alta frecuencia, un último grito electromagnético agonizante que se desvanece velozmente en el implacable silencio cósmico. El devorador espacial ni siquiera altera su rumbo predeterminado ni sufre la más mínima perturbación en su avance destructivo. Su inercia es absoluta. Simplemente continúa su travesía implacable por el firmamento oscuro, dejando el espacio exacto donde una vez habitamos y soñamos completamente vacío, pulcro y desprovisto de cualquier memoria sobre la raza humana. El universo alberga monstruosidades que desafían por completo los límites de la cordura astronómica humana. Lejos de las escalas planetarias o estelares convencionales, existe una categoría de objetos tan inmensamente desproporcionados que obligan a la comunidad científica a reescribir permanentemente los umbrales de la física teórica. A estas entidades supremas se les conoce como agujeros negros estupendamente grandes. Y reinando la cúspide de esta abismal jerarquía, encontramos a un soberano absoluto bautizado bajo el nombre de Fénix A. Esta entidad no es un simple pozo de gravedad localizado o el remanente de una estrella moribunda, es un abismo colosal que concentra en su núcleo opaco una masa equivalente a 100.000 millones de soles. Su horizonte de sucesos, la implacable frontera esférica de la cual absolutamente ninguna partícula cuántica o rayo de luz puede escapar, posee un diámetro astronómico asombroso que paraliza el entendimiento. Su extensión supera 100 veces la inmensa distancia total que separa nuestra estrella central del lejano y gélido planeta enano Plutón. Tratar de visualizar semejante volumen oscuro resulta un ejercicio completamente fútil para el cerebro biológico, el cual fue diseñado por la evolución para comprender distancias terrestres y no abismos intergalácticos capaces de engullir formaciones estelares completas simultáneamente sin registrar el más mínimo cambio estructural en su interior. La aniquilación propiciada por Fénix A no requiere de dramáticas colisiones frontales, cruces atmosféricos violentos o procesos de espaguetización planetaria a nivel microscópico. Su sola presencia, deslizándose por las lejanas coordenadas exteriores de nuestra vecindad cósmica a velocidades vertiginosamente cercanas a la celeridad de la luz, basta para decretar el fin inexorable de todo lo que conocemos y amamos. Su avance majestuoso empuja una marea inabarcable de ondas gravitacionales colosales que deforman el tejido mismo del espacio y el tiempo a miles de años luz de distancia por delante de su trayectoria. Las primeras víctimas de este encuentro titánico ni siquiera pertenecen a nuestro vecindario planetario inmediato. La vasta y gélida envoltura esférica de cometas que marca el último límite gravitatorio de nuestro dominio solar es despojada violentamente de sus incontables cuerpos helados. Millones de rocas primigenias y bloques de hielo sucio son arrastrados en un torbellino cósmico ensordecedor, formando una estela brillante y caótica que se precipita irremediablemente hacia la inmensidad de la oscuridad infinita. Poco después, el cinturón transneptuniano sufre una disrupción absoluta y letal. Planetas enanos enteros son arrancados de sus órbitas serenas, lanzados al vacío interestelar como si fueran simple polvo cósmico barrido por un huracán de proporciones divinas. A medida que la masa incomprensible del devorador oscuro se aproxima a la frontera interior de nuestro sistema, el tejido espaciotemporal colapsa bajo una tensión matemática insostenible. La luz radiante de miles de galaxias distantes, viajando plácidamente por el vacío durante eones incalculables, choca de frente contra esta lente gravitatoria monstruosa. El cielo nocturno terrestre,
que las sabias civilizaciones antiguas utilizaron meticulosamente para trazar mapas celestes y predecir el paso sereno de las estaciones, se convierte repentinamente en una obra de arte demencial y aterradora. Arcos de luz enceguecedora, distorsionados hasta el extremo absoluto de lo absurdo, giran y se retuercen alrededor de una colosal esfera de vacuidad pura que parece expandirse a cada segundo, devorando la propia negrura del firmamento. Es un espejismo cósmico hipnótico, la señal visual innegable de que las leyes fundamentales que mantienen cohesionada la realidad han sido revocadas de manera indefinida. El astro rey, esa inmensa y vital esfera de plasma ardiente que ha gobernado con amorosa firmeza la compleja danza de los planetas durante 5.000 millones de años, descubre repentinamente que su antigua autoridad gravitatoria es totalmente insignificante. La fuerza de atracción generada por Fénix somete a nuestro Sol a una tensión física y mecánica inmanejable. Nuestro sistema solar, un delicado mecanismo de relojería perfectamente equilibrado por fuerzas milenarias, comienza a desintegrarse pieza por pieza bajo una influencia externa infinitamente superior. Las extensas órbitas de los lejanos gigantes de hielo se alargan desproporcionadamente hasta romperse por completo en el vacío. Los planetas mayores no son engullidos de inmediato por el abismo opaco, sino que sufren un destino de secuestro brutal. Son arrancados violentamente del cálido abrazo solar y arrastrados a la fuerza en la inmensa estela del invasor estelar. El coloso gaseoso anillado pierde sus majestuosos anillos de hielo brillante, deshechos de golpe en una tormenta caótica que se disipa rápidamente en el éter vacío, mientras su inmensa masa atmosférica sigue el mismo destino errático e inevitable de sus enormes hermanos exteriores. Nuestra frágil morada experimenta la cúspide de este apocalipsis de una forma aterradoramente fría, silenciosa y desoladora. El golpe de gracia universal no llega envuelto en ríos de fuego planetario o mediante la compresión aplastante de la corteza continental. Llega bajo la sombría forma del destierro definitivo. La atracción insuperable de la bestia oscura, operando desde una lejanía incalculable en el espacio profundo, roba a nuestro hogar de su órbita dorada, estirpando a la humanidad entera de la perfecta zona habitable que permitió milagrosamente el surgimiento continuo del agua líquida y el milagro de la conciencia cerebral. De un fugaz momento a otro, la fuerte conexión invisible que nos ataba a la luz sustentadora y al calor maternal es cortada de tajo, sin clemencia alguna. Al perder su vital ancla estelar, nuestro mundo sale despedido sin control en una trayectoria balística recta hacia las gélidas e inexploradas profundidades del brazo espiral galáctico. El movimiento rotacional del globo se vuelve caótico y errático, desatando una última y furiosa sinfonía de huracanes transcontinentales y maremotos monstruosos antes de que las temperaturas letalmente bajas paralicen toda la inmensa dinámica de fluidos del ecosistema. El sol luminoso, la estrella amarilla sagrada que nutrió cariñosamente cada verde hoja de hierba y calentó el rostro de cada ser viviente nacido a lo largo de la historia de la biosfera, comienza a encogerse rápidamente en el cambiante firmamento. Día tras terrible día, su reconfortante disco brillante se reduce dramáticamente de tamaño aparente, transformándose de manera gradual en un simple e insignificante punto de luz pálida, volviéndose indistinguible entre la infinita miríada de lejanas estrellas indiferentes, hasta que finalmente desaparece por completo, tragado enteramente por las sombras profundas e insondables del vasto océano intergaláctico. El silencioso alejamiento estelar marca el inicio fulminante de una cuenta regresiva implacable hacia la oscuridad eterna y la tumba inquebrantable del cero absoluto. A medida que viajamos a la deriva en el vacío profundo, arrastrados pasivamente por la estela del leviatán oscuro, la noche perpetua cae de manera definitiva y agobiante sobre todos los meridianos y paralelos terrestres. En cuestión de breves semanas, la temperatura de nuestra densa atmósfera se desploma estrepitosamente a niveles brutales que desafían cualquier intrincado mecanismo de supervivencia biológica, evolutiva o tecnológica. Las grandes y ruidosas selvas tropicales ecuatoriales se petrifican en cuestión de horas bajo una gruesa y filosa escarcha letal. Los inmensos océanos globales, las milenarias cunas primigenias donde se formó pacientemente toda forma celular, experimentan una agresiva congelación superficial masiva que avanza rápidamente desde el batiente oleaje hacia las más oscuras fosas abisales. Las nuevas placas de hielo oceánico crujen de forma ensordecedora bajo el aplastante peso del invierno cósmico permanente, silenciando para siempre el reconfortante rugido espumoso de las altas olas marinas que alguna vez acariciaron suavemente las cálidas playas de arena dorada. Incluso los incoloros gases esenciales que componen la atmósfera que respiramos cotidianamente comienzan a perder su estado gaseoso, licuándose gradualmente por el extremo frío cósmico para luego caer pesadamente sobre la dura corteza congelada. Lo hacen en forma de una extraña, letal y constante nieve azulada de nitrógeno líquido y oxígeno puro congelado. Todo sonido natural biológico se apaga drásticamente, sustituido irremediablemente por el silencio sordo, puro y absoluto del vacío sideral implacable.
Las majestuosas ciudades mundiales colapsan rápidamente bajo una quietud espeluznante e irreal. Las inmensas redes eléctricas internacionales, que representaban las máximas y más complejas maravillas de la ingeniería humana colaborativa, fallan sistemáticamente y mueren de manera sucesiva a medida que las colosales plantas generadoras de energía se congelan hasta sus profundos cimientos estructurales. El resistente hormigón armado contemporáneo se agrieta de manera sumamente frágil debido a la violenta contracción térmica extrema, derribando kilométricos puentes colgantes e icónicos rascacielos enteros que se desploman formando pesadas nubes de gris polvo cristalizado. Los refugios subterráneos mejor preparados, concebidos por los gobiernos para resistir largos y devastadores conflictos nucleares catastróficos, se rinden lenta y dolorosamente frente a la silente e implacable invasión invasiva del frío penetrante del espacio exterior. El cálido calor magmático remanente del profundo núcleo de hierro terrestre no es remotamente suficiente para lograr contrarrestar el aplastante abrazo gélido e infinito de las afueras del sistema. El globo entero, con todo su valioso acervo histórico y biológico, entra forzosamente en un estado de estasis perpetua e irreversible. Sobrevivir a la travesía geológica desestabilizadora inicial termina siendo un detalle completamente irrelevante y anecdótico ante esta despiadada sentencia térmica final y definitiva. Enterrados bajo un opresivo manto kilométrico de hielo sólido altamente reflectante, todos los antiguos y vibrantes continentes se vuelven tumbas oscuras y silenciosas donde yace petrificada la totalidad de nuestra vasta historia evolutiva. Los sagrados monumentos tallados en piedra, las brillantes megalópolis construidas de acero y cristal, y los detallados registros digitales de todos nuestros triunfos científicos y culturales quedan irónicamente preservados de manera perfecta dentro del mayor y más desolador frigorífico jamás creado en el vasto universo. Nuestro amado e irreemplazable hogar se ha transformado oficialmente en un planeta errante huérfano, un cadáver esférico inerte vagando ciega y perpetuamente por la fría e inconmensurable vastedad de los brazos espirales de la Vía Láctea, girando eternamente sin un destino geográfico trazado en las estrellas y careciendo totalmente de la divina promesa de una cálida mañana iluminada por la luz de un sol naciente. Mientras tanto, en la inalcanzable y aterradora lejanía, la monstruosidad inabarcable que es Fénix simplemente continúa su implacable e imparable travesía a velocidades vertiginosas e incalculables, absolutamente ajena al intenso dolor humano, a la trágica pérdida biológica y a la existencia misma de la pequeñísima e insignificante brizna de polvo helado que acaba de lanzar sin el menor reparo a la oscura eternidad. Su imponente y destructiva danza cósmica queda grabada como un recordatorio poético, sublime y aterrador de que el inmenso universo material en el que habitamos no alberga dudosas intenciones morales ni malevolencia consciente. Tan solo se limita a exhibir eternamente una caótica colección de violentas fuerzas físicas primordiales que construyen majestuosamente y destruyen sin piedad, con la misma excelsa, pura y absoluta indiferencia. Afortunadamente, este apocalipsis absoluto tiene probabilidades casi nulas de ocurrir en nuestra era. Nuestro vecindario cósmico es inmensamente vasto y, por ahora, muy pacífico. Los agujeros negros, a pesar de su merecida reputación destructiva, son monumentos fascinantes a las leyes más extremas de la física y la gravedad. Nos recuerdan lo vulnerables que somos, pero también lo brillante que resulta nuestra capacidad intelectual para comprender el universo desde este diminuto oasis azul. Sin embargo, el instinto humano siempre nos empuja a desafiar lo imposible. Si sabemos perfectamente que estos titanes devoran todo a su paso, ¿qué pasaría si, en lugar de aguardar pasivamente nuestra destrucción, lográramos construir y enviar una sonda directamente hacia el oscuro corazón de un agujero negro para desvelar sus secretos finales? Esa increíble aventura científica será el foco central de nuestro próximo episodio. Si esta abrumadora travesía estelar te dejó sin aliento, te invito calurosamente a suscribirte al canal. Comparte este viaje astronómico en todas tus redes sociales y con aquellos familiares o amigos que amen los grandes misterios del espacio profundo. Además, anímate a participar dejando tu opinión personal en la sección de comentarios abajo. ¿Cuál de estos 4 escenarios te pareció verdaderamente el más aterrador? Tu apoyo constante es vital para que sigamos explorando juntos en la época del cosmos. Nos vemos en el próximo viaje hacia lo desconocido.